Habíamos mencionado en la primera parte cómo se puede llegar a hablar de la psicología social crítica ubicando un contexto general, en este caso desde la filosofía, para reconocer cómo todas las ciencias, lo que buscan es despertar el pensamiento crítico para con él poder llegar a superar dogmas y poder llegar a asumir más bien paradigmas que se construyen en diferencia, en multiplicidad, en otredades. Desde allí decíamos entonces cómo la posibilidad de pensamiento crítico se puede ver en grandes rasgos atravesando toda la historia, desde Kant, Derrida, Martha Nussbaum. En ese contexto se reconocía como la psicología social o la psicología en general forman parte de la tradición de las ciencias y en particular de las ciencias sociales, por lo que esos planteamientos les atravesaban, les eran pertinentes y las interpelaban. Por lo tanto, la psicología tenía la posibilidad, dada la manera tan amplia de su objeto de estudio, de fragmentarse o expresarse en términos de áreas, siendo una de ellas el área de la psicología social. Ubicados allí, reconocíamos cómo existía la posibilidad de hablar de una psicología social que en la década del 70 había tenido la posibilidad de reconocer y explicitar lo que se reconoció como crisis de relevancia de esa psicología. Tal crisis de relevancia se caracterizaba y diferenciaba en particular por la crítica al concepto de objetividad en la producción del conocimiento. Una objetividad que reducía todo al dato, a lo medible, a lo cuantificable y expresado por vía del experimento. Conllevaba ello a el control absoluto de variables que en la vida real y en el plano de lo social no es posible de asumir. Por lo que allí aparecía una primera opción y era cómo poder llegar a asumir la procesualidad compleja de los fenómenos sociales, que no podían, por lo tanto, asumirse solamente desde el ámbito de lo cuantitativo, sino que esa procesualidad debía implicar la reflexión sobre sus cualidades procesuales. Segundo, esta crisis de relevancia planteaba cuál es el papel de la ciencia, para desde allí reconocer cómo el planteamiento de la neutralidad valorativa no era más que una manera de expresión de una opción política que implicaba mantener el statu quo. Tal neutralidad valorativa conllevaba a asumir entonces que se producía conocimiento por el conocimiento mismo. La crítica que se hace es justamente a reconocer que todo conocimiento es interesado y que todo conocimiento tiene una razón de ser, tiene una posibilidad, tiene una expresión. De allí que un tercer elemento implicaba reconocer el papel del científico. Un papel que no puede ser neutral, sino que debe ser un papel de compromiso. Un papel donde tiene una opción frente a la sociedad. Y no se trata de poder llegar a homologar la opción política con la opción científica. Es claro que son dos planos diferentes, pero de lo que se trata es de no negar justamente la posibilidad de esa opción política que pueden llegar a tener los científicos frente a el devenir mismo de la sociedad. De allí entonces que hay una producción científica que no puede ser solamente una producción que provenga del exterior, sino una producción que va emergiendo de la intelectualidad que puede llegar a habitar a América Latina. En ese sentido, se logra plantear en esa crisis de relevancia la necesidad de poder llegar
a crear conocimiento propio, contextualizado, que dé cuenta de las particularidades que nosotros, en América Latina, en ese continente, podemos llegar a tener. Desde allí, y en un gran salto y movimiento que se va dando, digo salto para efecto de la exposición de ahora, procesualidad y movimiento del desarrollo de esa psicología social crítica, va a aparecer entonces una caracterización de lo que es la psicología social crítica, algunos de cuyos rasgos podemos llegar a encontrar en el número monográfico que desde la revista Interamericana de Psicología, número 37 del 2003, se publicó, donde Marisa Montero y Creswell plantean cuáles podrían ser algunas características de esa psicología social crítica. Ellos, en primera instancia, en la editorial de ese monográfico, van a decir cómo es necesario reconocer dos elementos. Primero, que lo crítico proviene de crisis. Y esa crisis implica una crisis de el estar de la psicología, una crisis de el poner en crisis también a la psicología. Por lo tanto, se trataría de estar en crisis y poner en crisis. Segundo elemento, reconocer que etimológicamente crítico tiene que ver con yo decido. Y allí encontramos otra vez la relación de la crítica respecto de la posibilidad de pensar con criterio propio. Vuelve a aparecer Kant. Ten el valor de valerte de tu propio entendimiento. Y vuelve a aparecer allí Nussbaum con pensar con pensamiento propio. Por lo tanto, la psicología social crítica asume ese yo decido que implica siempre la opción de asumirse como constructor del conocimiento. Desde allí, podríamos llegar a plantear, siguiendo este mismo texto de la Revista Interamericana de Psicología, que algunas características de la psicología social crítica tienen que ver con la pretensión de salirse de la corriente principal de la psicología en términos de la teoría, la academia y la práctica. Es un salirse para proponer cosas que no están dentro de la hegemonía. Por lo tanto, conlleva hacer crítica de la psicología social en el bagaje que la ha ido sustentando y que se expresa en la estandarización e institucionalización que, sobre todo, de la psicología europea y norteamericana nos ha llegado y que se encuentra de alguna forma incrustada dentro de los discursos que se dan en las universidades y que se expresan en las propuestas curriculares. Por lo tanto, habría otro elemento que es el de la crítica a la psicología social y la crítica en sí misma a la psicología social crítica para que entre justamente a estar siempre con una veeduría sobre sus principios, fundamentos, alternativas, lenguajes, paradigmas, expresiones. Permite esto reconocer entonces que no se da nada por sentado, sino que todo es provisionalidad que demarca ciertas nociones de verdad histórica. Por lo tanto, desde allí se asume ese sujeto como sujeto crítico, con opciones de pensar que es posible que podamos construir otros futuros. Unos futuros posibles que por ser posibles no están dados. Tal psicología, por lo tanto, no pretende
ser una psicología como corriente dominante, sino al contrario, ser crítica de lo dominante. Desde allí podríamos reconocer entonces que la psicología social crítica es una psicología emergente, iniciada en América Latina en la década del 90, pero que se alimenta de una vieja tradición que es la tradición de la psicología como disciplina y de la psicología social en particular. Por lo tanto, recoge de ello lo principal, pero va estableciendo diferencias como, por ejemplo, reconocer cuáles son los diferentes sujetos con los cuales se interactúa y se acompaña en el proceso de acción de la labor de la psicología. Se asume, por lo tanto, que esta psicología social crítica es psicología, no pretende ser otra disciplina, sino que por el contrario, se reconoce como parte de ese desarrollo histórico, de ese desdoblamiento que ha tenido la psicología. No pretende, por lo tanto, ser una subdisciplina, ni tener un objeto de estudio particular, ni un método o unos lenguajes específicos, sino que demarca una tendencia que recoge particularidades de expresión de la psicología social en América Latina. Podríamos encontrar como parte de tales expresiones la psicología social de la liberación, la psicología social latinoamericana, la psicología comunitaria latinoamericana, la psicología política latinoamericana y en últimas, esas perspectivas que van emergiendo desde esa parte del continente que no pretende ser hegemónico, que no pretende ser colonialista, sino que pretende hacer una expresión y una visibilización de su voz. Es, por lo tanto, la psicología social crítica una psicología en construcción, con una contradicción entre la perspectiva hegemónica que hay de la psicología y la posibilidad de ir construyendo su propio discurso. Busca, por lo tanto, en esa construcción, crear algún ethos académico, algunas expresiones de entidad gremial o más bien académica que permita reconocer las convergencias conceptuales y las coincidencias discursivas que puedan llegar a ir apareciendo en tal procesualidad. Esta psicología social de la liberación, esta psicología social crítica implica un debate e un intercambio de conocimientos entre psicología social, psicología comunitaria, psicología política, desde la perspectiva de Latinoamérica. No estamos diciendo que la psicología social crítica sea una originalidad de Latinoamérica, pero sí estamos planteando que asume un matiz que en alguna forma retoma lo que es de Europa, por ejemplo con Ibáñez se plantea, pero que le da cierta especificidad al contexto. Por lo tanto, se encuentran coincidencias, entrecruces, repeticiones de categorías, principios y perspectivas que en el transcurso de la misma procesualidad se irá diferenciando. Por lo tanto, a mi parecer, la psicología crítica es una concepción ético, política y filosófica que pretende o puede orientar el quehacer profesional y disciplinar de la psicología. Nótese que en cuanto a opción ético-política y filosófica, nos ubica otra vez en el plano del pensar, de la reflexión y no necesariamente del quehacer. No porque no sea importante, sino porque se le da un lugar diferencial y se privilegia el acto justamente de pensar, reflexionar y ser crítico de eso que es tradición y que muchas veces se vuelve meramente instrumental
y operativo. Podríamos, para cerrar esta parte, mencionar 5 características distintivas de esta psicología social crítica. Primera, la manera de producir conocimiento, que pretende asumirlo como historizado, en contexto y por lo tanto interpretando necesidades específicas de sociedades concretas. Segundo, la posibilidad de reconocer una opción de quiebre frente a las categorías hegemónicas de una psicología tradicional que tiene que actualizarse, que en su mismo discurso o devenir debe cambiar las perspectivas y debe hacer emerger cosas nuevas, relativizando por lo tanto argumentos que no aportan al proceso de humanización de la humanidad. Tercero, esta psicología asume a los sujetos como personas con quien se interactúa en un plano de horizontalidad. No se les ve como víctimas, sino que se reconoce la potencialidad que ellos pueden llegar a tener. Nótese que no se habla, por lo tanto, en un sentido necesariamente patológico, de debilidad, de anormalidad, sino que se resalta el elemento de la potencia, que da la opción justamente de la constitución de un sujeto. Sujetos que van a permitir en su devenir irse constituyendo cada vez como sujetos no sujetados, sino sujetos con quienes se rompen las sujeciones y entran a asumir autonomía, criticidad, participación y vinculación con procesos sociales. Cuarto elemento, se reconocen unos nuevos escenarios sociales desde los cuales emerge el conocimiento. Ya no es el laboratorio, es el territorio, son las comunidades y son los grupos que allí habitan. Por lo tanto, son otros los actores sociales con los cuales interactuamos para producir conocimiento y con quienes se produce el conocimiento. Por lo tanto, esos grupos van a permitir un ejercicio diferente de la psicología. Quinto, son claras, por lo tanto, las opciones éticas y políticas que se asumen, donde, por lo tanto, no está, por un lado, lo disciplinar y por el otro lo profesional, por un lado la participación política y por el otro el quehacer profesional, sino que son labores que se interrelacionan, guardando igualmente diferencia entre ellas, porque el psicólogo, cuando va a hacer política, no hace proselitismo político, aunque puede implícitamente estar desarrollando una labor política. Pero hay que diferenciar entre el quehacer del psicólogo en el plano disciplinar a el quehacer en el plano de la acción o el activismo político. Por lo tanto, se logra diferenciar entre el entramado ideológico político y los discursos y paradigmas que desde la disciplina se puede llegar a desarrollar. Ubicados en este plano, nos podríamos preguntar, ¿y cómo está allí la psicología crítica en Colombia? Y tendríamos que ubicarlo en un punto de referencia que ayuda a aglutinar diferentes intereses y son los dados desde la red de psicología social y crítica. Esta es una iniciativa que impulsa la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología desde hace más de 10 años, cuando convocó a los psicólogos de Colombia
para crear comunidades académicas alrededor de intereses particulares. Y así se crearon redes de, por ejemplo, psicología del trabajo, psicología clínica, psicología organizacional y psicología social. Digo, y entre otras. En esa perspectiva, quienes se asumían en la psicología social no eran homogéneos. Estaba allí la psicología comunitaria, la psicología política, la psicología ambiental, y se buscó entonces la posibilidad de una perspectiva que los pudiera llegar a aglutinar. ¿Cómo recoger esos diferentes intereses? Y se pensó entonces en la denominación de psicología social crítica. Esta denominación luego tuvo discusiones y se reconoció que llevaba a una manera particular de asumir la psicología, por lo que se cambió la denominación para ser ahora psicología social y crítica, porque se parte del hecho de que todas las psicologías que la constituyen, social latinoamericana, comunitaria latinoamericana, política latinoamericana, de la liberación, son críticas en sí mismas. Por lo tanto, desde esa opción de la psicología social y crítica, se empieza a desarrollar un proceso que lleva al momento 10 años y que ha conducido a que se realicen con encuentros anuales, por lo tanto llamamos 9 encuentros, donde los psicólogos que trabajan en las universidades ejerciendo el rol de profesores de psicología social, comunitaria o política, nos reunimos, debatimos y vamos generando producciones. Esas producciones se ven expresadas a través de textos que permiten ver en alguna forma los avances, desarrollos y consolidaciones de la psicología. Una primera expresión de esta psicología social crítica se encuentra en ese texto denominado Psicología Social Crítica, editado por Olga Obando y publicado por la Universidad del Valle. En él, como texto publicado en el año 2010, se logra reconocer algunos temas que en ese momento eran de interés de esta red o que estaban desarrollando los psicólogos que la conformaban. Por eso tiene como subtítulo el de aportes y aplicaciones sobre el lenguaje, la ciudadanía, la convivencia, el espacio público, el género y la subjetividad. Sobre ello discurren los textos que allí están y que son escritos por profesores colombianos, adscritos a los programas de psicología y que explícitamente se ubican dentro de algún área de la psicología social y en una perspectiva denominada, como ahora decimos, psicología social crítica. Un segundo texto que va a aparecer en el año 2012, editado por Óscar Navarro y publicado por la Universidad de Antioquia, se denomina Psicología Social, temas, teorías y aplicaciones. Este texto va a recoger entonces las reflexiones de aquellos colegas que, formando parte del nodo para ese momento, tienen unos intereses específicos. Por eso, esa adjetivación de temas, teorías y aplicaciones va a ser desagregado y así se reconoce en su índice en perspectivas como la psicología social y su objeto de estudio, la inteligencia social y sus implicaciones en la evolución de la mente, la intervención o la interacción parental, una lectura desde la psicología evolucionista, la posibilidad de reconocer los procesos de organización del pensamiento social en el rol de
la construcción de lo social, algunas perspectivas de la psicología social ambiental, la posibilidad de unas perspectivas en psicología política latinoamericana. Como se reconoce, hay allí un matiz distinto. Un tercer texto es del año 2015, publicado en términos editorial por la Universidad de San Buenaventura de Cali, y cuyos editores académicos son Jorge Eduardo Moncayo y Álvaro Díaz Gómez. Ellos, como editores académicos, sacan el texto denominado Psicología Social Crítica e Intervención Psicosocial. Con ello, se pretende dar cuenta de dos tensiones que siempre han mantenido esta red, y son, primero, qué entender por psicología social crítica, y allí, en la introducción y en una de las unidades temáticas, se plantean algunas apreciaciones al respecto. Y segundo, qué entender por intervención psicosocial, que ha sido un discurso frecuentemente aparecido allí en la red de psicología social y crítica. Y por eso se plantean tanto algunos elementos conceptuales sobre qué entender por intervención psicosocial, y a su vez algunos elementos y algunas experiencias de intervención psicosocial. Al momento, año 2016, se tiene en la imprenta de la Universidad de Rosario un texto con el título Alternativas de investigación en subjetividad, que recoge los planteamientos de 12 profesores de diferentes universidades del país, quienes reflexionan alrededor de esta categoría, la subjetividad, que entra a ser parte relativamente reciente de interés de la psicología social y demarca una perspectiva en la psicología social y crítica. Eso, por lo tanto, nos da la posibilidad de ver cómo ha habido una trayectoria, cómo la psicología social y crítica tiene una expresión particular en Colombia, cómo la red de psicología social y crítica retoma tal tradición, la enfoca, la concreta, la desarrolla. Ayuda, por lo tanto, a caracterizar el bagaje, las condiciones y la perspectiva de esa psicología social crítica. Aquí no termina. Esto es procesualidad. Por lo tanto, avanza, continúa, se proyecta. De ello se continuará hablando. ¿Cuándo? Cuando las condiciones lo den, se permita y se desarrolle. Se reconocerá entonces, en ese momento, qué avances ha habido, qué nuevos trayectos se han tenido. Pero por ahora es con ello con lo que se cuenta.